Reciba un cordial y caluroso saludo desde Colombia. Sabemos que estos días en Países Bajos se experimentan bajas temperaturas. Mi nombre es Laura Chaverra y acompañada de mi compañera María José Carrillo, queremos abordarlo con una serie de preguntas acerca de ciencia y educación. El ingeniero Rafael Orzapil es un zipaquireño ingeniero de sistemas de telecomunicaciones que desde el año de 1986 se unió a la Agencia Espacial Europea, desde donde se ha vinculado con diferentes proyectos y misiones. Así es, Laura. El ingeniero Rafael Orzapil ha trabajado en proyectos para el estudio de la microgravedad, en el proyecto Columbus para la implementación de un gran laboratorio espacial. Ha estado al frente del manejo del satélite ENVES para el estudio del medio ambiente en la misión Earth. Buenos días a todos. Primero que todo, me agrada mucho saber que han iniciado esta actividad de radio, es muy importante. Esto habíamos hablado ya con Néstor hace unos años. Es importante informar a la gente joven de lo que está sucediendo en el espacio. Bueno, en cuanto a la ciencia y la tecnología, quiero deciros ante todo que, bueno, primero que todo, yo trabajo en la Agencia Espacial Europea desde 1986 y he trabajado en varios proyectos, como has dicho anteriormente, varios proyectos espaciales. Comencé con una misión de microgravedad que voló con el Space Shuttle, una misión que duró 9 meses y después de terminar su misión fue recuperada, y es un elemento de estudio digamos, de lo que ha sucedido en el espacio. También he trabajado para el proyecto Columbus, como has dicho, que es la contribución europea a la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional tiene varios módulos, varios elementos, de los cuales Europa construyó Columbus y aportó también el brazo robótico, ¿ya? El proyecto Columbus estaba dentro de un programa llamado Sistemas y Proyectos Espaciales, y dentro de ese programa de Sistemas y Proyectos Espaciales también había otros proyectos de plataformas polares de sistemas de observación de la Tierra. A través de esa actividad entré a trabajar en programas de observación de la Tierra, y dentro de esos programas está el proyecto que mencionaste, ENVISAT, que es, en inglés se llama Environmental Satellite, o sea, satélite dedicado al estudio del medio ambiente. También había otros satélites, RS-1, que es RS-1 y 2, que se llaman European Remote Sensing Satellites, o sea, satélites de percepción remota europeos, ¿ya? Y posteriormente seguimos con otros satélites que se llaman Explorers y Sentinels, que son proyectos, satélites más pequeños que se especializan en áreas específicas del estudio del planeta. En ese contexto, lo que se hace es utilizar la capacidad de los satélites de girar muy rápidamente alrededor de la Tierra para estudiar fenómenos terrestres de interés para la ciencia, de interés para las empresas, de interés para los gobiernos y de interés general, ¿ya? Ingeniero Rafael, de su juventud en Colombia, ¿qué recuerdo guarda usted sobre alguna situación o experiencia vivida en el colegio que lo haya motivado a seguir el camino que tomó hasta llegar a la Agencia Espacial Europea? ¿Qué recuerdo yo de mi juventud en Colombia? Pues muy agradable, muy agradable. Yo viví mi juventud en una ciudad que se llama Zipaquirá, una ciudad que en esa época en que yo estaba, básicamente toda la ciudad era un parque infantil para mí, y la gente se conocía, prácticamente toda la gente de la ciudad se conocía. Y bueno, una vez terminé yo mi bachillerato, fui a la Universidad Nacional a estudiar física, y después y al mismo tiempo iba a la Javeriana a estudiar ingeniería electrónica. Entonces, justo el punto, digamos, importante que me hizo viajar, digamos, a Europa para seguir estudiando, está relacionado con la lectura
de libros relacionados con ciencia. Yo leía mucho y en esa época estaba leyendo un libro que se llama El retorno de los brujos, de Lewis Powell, se llamaba. Y había una nota de pie de página que se llamaba, que hablaba sobre la dualidad corpúsculo-onda, que es, básicamente se refería al hecho de que una partícula pasa al mismo tiempo por dos orificios, ¿ya? Todo esto está explicado actualmente con la mecánica cuántica, la física cuántica, y resulta que en esa época, pues sí, no entendía eso, y en la Universidad Javeriana llegó un profesor por unos días a dar conferencias en la universidad, y le expliqué, le pregunté al profesor, y el profesor me dio una explicación que, bueno, quedé satisfecho. Digamos, me gustó muchísimo como me explicó. Era de una ciudad que se llama Bremen, en Alemania. Y entonces, desde ese momento pensé, pues, a mí me gustaría ir a estudiar Europa, y bueno, insistí tanto que al final logré venir a estudiar Europa. Entonces, vine a estudiar a Francia inicialmente, física, y posteriormente me fui a España a estudiar ingeniería de sistemas de telecomunicaciones. Después, al terminar mis estudios, fui directamente a la universidad, a la Agencia Espacial Europea, a hacer una actividad de entrenamiento que se llamaba entrenamiento de inmersión completa. Full Immersion Training se llama. Y eso quiere decir que uno directamente entra a trabajar en las actividades que se están llevando a cabo y con toda la intensidad, ¿ya? O sea, como si fuese uno cualquier ingeniero de esa actividad. Afortunadamente, eso tenía que ver con la misión Eureka, que viajaba con el Space Shuttle. En esa oportunidad en esa ocasión tuve la oportunidad de conocer gente con mucha experiencia que había trabajado anteriormente con el Space Lab. Comencé a trabajar también con unas actividades del Space Lab, continuaciones del Space Lab, y a partir de ahí, pues, comencé a entrar en todo el tema de los proyectos, del diseño, de la concepción y el diseño de los sistemas espaciales. Y hasta el fin de mi carrera continué trabajando en diferentes proyectos, haciendo, por ejemplo, análisis de tecnologías, análisis de misiones, concibiendo partes de los sistemas, y también trabajando en temas como la documentación de la experiencia adquirida por los diferentes ingenieros. Esa experiencia se documenta a través de la estandarización de los procesos de fabricación. Y básicamente esa es toda mi experiencia. Francia y la física. ¿Qué fue lo que ocurrió para que usted decidiera estudiar física en este país? Física en Francia. Bueno, realmente nada especial, nada adicional a lo que ha sucedido. Por una pequeña circunstancia, encontré a alguien que iba a estudiar biología en París. Y por una casualidad fui a la universidad donde él se iba a registrar, y había en esa universidad física nuclear. ¿Sí? Es la Universidad de París, Orsay se llama, Orsay, al sur de París. Y me llamó la atención y básicamente me inscribí en la universidad así directamente y continué estudiando. Esa fue ninguna razón especial por la cual debía elegir Francia. Ingeniero Rafael, ¿qué recuerdo académico significativo le dejó Francia? Bueno, en Francia, algo impresionante para mí fue, bueno, yo estuve en Francia como estudiante, posteriormente viajé mucho como ingeniero, pero principalmente el ambiente estudiantil. Las instalaciones universitarias digamos, lo mejor que había visto en esa época era en París. Las bibliotecas, muy interesante el ambiente para estudiar en las bibliotecas, y una cosa muy interesante es el nivel de debate de los estudiantes acerca de las ideas relacionadas con la física en esa época. Eso es lo más interesante
También algo que me llamaba mucho la atención es el hecho de que Francia tenía muchas referencias de científicos. Entonces eso se refleja mucho en la documentación que le dan, digamos que uno puede leer en las clases, digamos, los profesores que participan también, hay muchos que tienen muchos reconocimientos en la ciencia. Entonces es muy alto nivel, sí. Luego de estar en Francia, sabemos que continuó sus estudios en España. ¿Qué nos puede contar acerca de la elección que hizo para estudiar ingeniería de sistemas de telecomunicaciones? Bueno, Francia es un país muy interesante, muy activo. En esa época yo era pues un muchacho bastante joven y hubo un periodo de manifestaciones, de huelgas, de desorden en la ciudad y yo decidí ir a España para no perder mi oportunidad de estudiar, ¿ya? Yo alcancé a hacer mis estudios de física allí y directamente me fui a España, donde las cosas eran más tranquilas para estudiar. Yo no podía perder el tiempo en seguir las huelgas y cosas de este tipo, porque no era mi objetivo participar en cosas de estas. Entonces sí, decidí viajar a España y comencé a estudiar allí y creo que fue una buena elección, muy buena elección. El nivel también de ingeniería en ese país también está muy bien. ¿Cuánto tiempo le llevó esa experiencia? Pues no fue muy fácil. Tengo que decirles que yo, digamos, fui un estudiante que tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces prácticamente tengo que decir que todo este recorrido me ha costado casi pues, la mitad y un poco más de tiempo para terminar mis estudios. Pero todo ha sido muy positivo, en el sentido de que he conocido mucha gente interesante. Y bueno, pues al final creo que todo esto me ha llevado a estar preparado para cuando me llegó una oferta interesante, como fue la de entrar a la Agencia Espacial Europea. O sea, aprendí muchas cosas en el camino, me preparé y cuando se necesitaba una persona como yo, pues estaba listo. Ahora, hablando un poco más de la Agencia Espacial Europea, ¿cómo se llega allá y qué consejos usted nos puede brindar? Tengo que hacer una explicación de qué es lo que es la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea es una entidad internacional, a diferencia de NASA. NASA es una entidad nacional en la que se desarrollan proyectos nacionales y aquí en la Agencia Espacial Europea tiene diferentes países miembros, ¿ya? Entonces, los países miembros están interesados en desarrollar proyectos a nivel nacional, por una parte, pero hay proyectos que tienen más interés a nivel internacional, ya sea por el costo, o sea por la acumulación de intereses de diferentes países a desarrollar un tema específico, por ejemplo, los astronautas, ¿ya? O la observación de la Tierra, la navegación, cosas así por el estilo. Entonces, para trabajar en la agencia espacial, tienes que ser un ciudadano de uno de los países miembros, ¿ya? Yo tengo la nacionalidad española también y con ese carácter participé yo en las actividades de la Agencia Espacial Europea. ¿Cómo puede hacer uno para llegar a una organización como este tipo? Supongamos que Colombia tuviese una entidad así. Entonces, lo más importante es hacer estudios científicos relacionados con los temas que ellos van a estudiar. Por ejemplo, si vamos a estudiar, si vamos a desarrollar actividades espaciales relacionadas con los astronautas, entonces todo lo que tenga que ver con los astronautas es interesante. Por ejemplo, el comportamiento de los astronautas es crítico para las misiones. Entonces, interesa la psicología del astronauta. Entonces, interesa la formación de los profesionales en el campo de la psicología, ¿ya? Si es la medicina, entonces interesa estudiar medicina, ¿sí?
Pero aparte de eso, que eso lo puede hacer todo el mundo, estudiar psicología, medicina, ingeniería, lo que sea, lo importante, más que todo para uno como estudiante, es definir sus objetivos claramente y perseguir esos objetivos intensamente, ¿ya? Es decir, si quieres trabajar en el campo espacial, te sientas y dices, yo quiero trabajar en el campo espacial, voy a hacer todo lo que sea posible para llegar, para ir en esa dirección y lograr trabajar en alguna empresa con una entidad que se dedique a esas actividades, etcétera, etcétera. Entonces, más que todo, lo importante es definir los objetivos y perseguirlos con intensidad. Las ciencias del espacio y el trabajo con la Fundación Ciudad Horizonte 2050. ¿Cuál es el balance y los alcances del trabajo realizado por la Fundación en pro a la educación del país? Bueno, el fundamento de la actividad espacial que yo realizo en Colombia es básicamente transferir algo de conocimiento, algo de mi experiencia a Colombia, ¿sí? Me interesa más la gente joven, transferir los conocimientos a la gente joven, porque la gente joven está comenzando, la gente joven tiene, digamos, mucho interés, tiene la fascinación por las actividades espaciales y está comenzando a formarse, ¿ya? Nosotros podemos, a través de la Fundación, influenciar a la gente joven y mostrarles, digamos, un camino que es interesante, que es la ciencia en general, ¿ya? La ciencia en general es muy útil. La ciencia en general es muy útil porque aprendes técnicas, aprendes formas de razonar, aprendes formas de relacionarte con los compañeros para poder consolidar ideas y avanzar en el conocimiento. Entonces, transmitir esas técnicas a los jóvenes es importante porque vosotros vais a ser el motor del desarrollo en Colombia. Entonces, la Fundación puede contribuir en esa dirección y el hecho de que yo tenga experiencia en el espacio me permite a mí mostraros temas concretos y exaltar esa fascinación que vosotros tenéis con el tema del espacio. A través de esa fascinación yo puedo explicaros técnicas, puedo explicaros matemáticas, puedo explicaros química, y para vosotros es mucho más fácil aprender algo que os interesa, os gusta, os fascine, ¿ya? Con la Fundación hemos realizado un par de proyectos, uno fue relacionado con el viaje a Marte, de la misión Colombia, que se realizó en Facatativá con varios colegios, que era básicamente hacer un análisis de una misión espacial y proponer cada colegio su proyecto para una misión de ese tipo. También realizamos la misión X, que es una analogía de las actividades de entrenamiento de los astronautas llevada a los estudiantes para que entiendan, comprendan qué es lo que es relevante en el entrenamiento de los astronautas. Es una actividad para estudiantes que se puede, digamos, llevar a diferentes contextos. Por ejemplo, yo puedo utilizar esas actividades para desarrollarlas a nivel universitario, ¿sí? Habría que hacer diferentes tipos de análisis a ese nivel. Pero para los estudiantes es importante entender qué es lo que hacen los astronautas, cómo se entrenan y sentirse que participan. En este momento estamos concibiendo un trabajo que vamos a proponer a los colegios que tiene que ver con la misión Artemis, que imagino que vosotros ya habéis oído por ahí, NASA yendo a la Luna nuevamente. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar esa misión y comprender todos sus elementos al nivel que podamos con los colegios. Participar de esas actividades realmente es interesante porque Colombia en este momento ha firmado un acuerdo de cooperación con NASA y Colombia puede participar en esas actividades, pero claro, evidentemente tiene que tener la capacidad para hacer cosas, ¿sí?
Bueno, pues a nivel de los colegios pueden ocuparse de entender lo que se está haciendo en estos momentos, ¿ya? De trabajar en esas actividades. Necesitamos aprender inglés, necesitamos aprender organización, necesitamos saber que en el mundo, por ejemplo, el Internet, hay cantidad de información que podemos nosotros interpretar, que podemos estudiar y que nos ayudará a saber cómo diseñar misiones espaciales. Con Misión X, por ejemplo, que es un proyecto para chicos, hemos logrado influenciar un orden de 15.000 estudiantes en Colombia, en diferentes regiones del país, ¿sí? Bueno, estas son las actividades que más o menos tenemos planeadas en este momento. Tenemos que recuperarnos del periodo de la pandemia, que no fue muy fácil para los colegios, pero estamos entrando progresivamente nuevamente en el ritmo de trabajo. Y acerca de las actividades espaciales en el país, bueno, Colombia está interesada en desarrollar actividades espaciales, pero requerirá un tiempo para formar lo que llamo yo una base de conocimiento, ¿no? Conocimientos en diferentes áreas para que puedan desarrollar proyectos espaciales. Ahora centrándonos un poco más en el tema de Misión X, ¿cómo percibe en Colombia el proceso de este proyecto liderado por la Fundación Ciudad Horizonte 2050 e impulsado a nivel internacional por la Agencia Espacial Norteamericana NASA? Bueno, el proyecto Misión X ha sido concebido por la NASA, ¿sí? Sin embargo, este proyecto nació en una conferencia de científicos. Ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos que transmitir nuestro conocimiento, y entonces NASA se puso en acción y definió las diferentes actividades, ¿sí? Realizamos nosotros ese proyecto durante varios años, pero en este momento NASA ha transferido ese proyecto a la Agencia Europea del Espacio, ¿ya? Entonces, estamos desarrollando esa actividad con la Agencia Espacial Europea, ¿ya? Ya hemos comenzado algunas actividades con algunos colegios. Ahora vosotros también vais a participar. Tenemos un número reducido de colegios porque estamos estructurando bien el proyecto otra vez, pero tenemos expectativas de que crezca bastante en Colombia. Hablemos sobre la carrera espacial en Colombia. ¿Qué panorama percibe en este sentido nuestro país? Bueno, para hacer una misión espacial necesitas primero una decisión, ¿sí? Pero esa decisión está basada sobre una serie de objetivos claros, ¿sí? Yo voy a hacer tal cosa, yo puedo hacer tal cosa, ¿la hago o no la hago? Si me decido hacerla, entonces vienen detrás una serie de cosas. Por ejemplo, el costo, el conocimiento que se necesita para hacer esas cosas, el tiempo, las empresas disponibles para participar en esas actividades. Entonces, todo eso hay que prepararlo y tenerlo listo y disponer de las cosas a medida que se van necesitando. Eso necesita una decisión clara, ¿sí? Bueno, en Colombia se está conformando esa actividad, pero eso lleva cierto tiempo, ¿sí? Pero hay que trabajar continuamente. Es lo mismo que si yo te digo, tú quieres desarrollar una actividad espacial, entonces tú decides, sí, quiero desarrollar una actividad espacial, quiero hacer un proyecto, quiero hacer un satélite. Entonces tú tienes que comenzar a adquirir todo ese conocimiento y a poner todos los recursos. Tu padre te tiene que pagar, bueno, tu familia te tiene que pagar los estudios para estudiar ingeniería, todo lo que quieras, y tú decidir irte en la dirección del espacio. Lo mismo le pasa al país. Tiene que decidir, invertir y mantener la decisión continuadamente. Imagínate que tú quieres trabajar con NASA. Si quieres trabajar con NASA, entonces NASA lleva su planificación y ellos necesitan que las cosas que necesitan les lleguen en el tiempo específico. Entonces hay que responder a esos tiempos, hay que estar preparado, ¿ya? Bueno, básicamente lo que se necesita en Colombia es decisión, formación clara de los profesionales y entrar en una actividad concreta del espacio.
Ingeniero Rafael, agradecemos de todo corazón inmensamente todo el tiempo que ha dedicado a esta entrevista y cada palabra llena de sabiduría y experiencia que ha compartido con nosotros. Estamos seguras de que usted seguirá siendo motivo de inspiración. Gracias a vosotros, pero también os quiero decir que nuevamente me alegra mucho que comencéis esta actividad. Hay mucho por divulgar, ¿ya? Entonces, a través de Néstor, cualquier orientación que necesitéis acerca de este tema, sabéis que con Néstor tenemos muy buen contacto. Néstor también os puede dirigir realmente bien en este tema, pero hay muchas cosas que podéis aprender a través de esta actividad, ¿ya? Entonces, os felicito por esa decisión y adelante.